lo que hacemos como iglesia, pasamos unos 30 minutos más o menos en la palabra del Señor estudiando este libro y específicamente el libro de los Hechos, porque varias razones. Una de ellas es porque hemos enfatizado lo que llamamos misiones. Y en cuestión de misiones, lo que implica simplemente es tomar la enseñanza de la palabra de Dios, ya sea a través del Antiguo Testamento, en este caso el Nuevo Testamento, que es la voz de los apóstoles, y compartirla a las naciones. Ahora, una de las cosas que tiene que ver con respecto, por ejemplo, esta cuestión de Harvey, esta cuestión de Irma, ahorita que literalmente está arrasando y haciendo estragos en el estado de Florida, es un recordatorio de la magnitud vivimos en un mundo muy grande. ¿Se han puesto a pensar en eso? Es grande, grande el mundo en que vivimos. Inclusive yo diría que es el contraste de la grandeza del mundo que vivimos y de la fragilidad de la vida. Qué frágil es nuestra vida, ¿no es cierto? Inclusive a veces pienso que la grandeza del mundo que Dios ha creado, el cual implica que Dios es aún más grande. Pienso en la imagen porque muchos seguimos o nos gusta seguir algunos de esos personalidades o celebridades de nuestra cultura. Uno de ellos es Dwayne Johnson. El famoso The Rock, el actor, antes era luchador profesional. Pero Dwayne Johnson es un hombre que mide como unos 6'4" más o menos. Entonces es una altura bastante considerable, un hombre alto. Pero la cuestión con Dwayne Johnson no es su altura, sino que es su ancho. Porque es un hombre grande, masivo. ¿Verdad? Así lo vemos. Entonces, típicamente cuando ustedes lo ven en la televisión, en las películas, lo ven en los medios sociales, típicamente sale con personas donde las personas siempre se ven más chicas. No importa quién sea, se ven más chicas que él. Fue interesante que hace algunos años me tocó ver una foto donde está él, 6'4", masivo el hombre, y está parado en medio de dos basquetbolistas profesionales que ya son ahora pensionados y retirados del deporte, pero estaba al lado de Charles Barkley, que mide como unos 6'5" más o menos, tal vez un poquito más grande que él, y Shaquille O'Neal, que mide como 7'1". Y por primera vez me tocó ver a Dwayne Johnson chiquito. Era la primera vez. Lo he visto en muchas películas, en muchas fotos, pero por primera vez se ve chico, porque ahora él es un punto de referencia en cuestión de otros tamaños. Eso es lo que me hace pensar en los huracanes, que los huracanes pueden ser como un punto de referencia para ver la magnitud, en este caso del mundo, o en este caso de Dios, la grandeza de Dios y la fragilidad de nuestras vidas, la fragilidad de nuestras ciudades, la fragilidad de nuestras casas, de nuestras posesiones. ¿Sí me explico? Hay un punto de referencia. Inclusive, la razón por qué hemos pasado tiempo, y lo hemos hecho ya en los cultos a través de esta mañana, en orar por estas comunidades, en orar por Corpus Christi, Houston, Texas, y en este caso el estado de la Florida, es porque al final de la historia, ustedes y yo sabemos, casas, vehículos, tiendas, eventualmente van a ser reparadas, van a ser reconstruidas. Pero lo más importante que es, inclusive platicando con algunas personas en el culto de las 8:30, me compartían que tienen hijos y tienen nietos que rehusaron salir de la ciudad. Y ahí están todavía. Entonces, obviamente estamos orando por ellos. La ironía de que vemos estas experiencias tan radicales como un huracán, que nos hacen pensar en el valor de la vida, porque obviamente vale la vida, es irónico en nuestra cultura porque como generación vamos a ser o somos la cultura que tristemente en los anuarios, en Facebook, dentro de 100 años y todavía hay Facebook, 300 años y Cristo no ha venido, seremos recordados como la generación que legalizamos a nivel gobierno cosas que van en contra de la preservación de la vida. ¿Se han puesto a pensar en eso? Nosotros somos la generación que vamos a ser recordados por eso. Seremos la generación que legalizamos cosas que literalmente van en contra de la preservación o la calidad o la expansión de la vida. Y no tengo tiempo para enumerar esas cosas, pero esa tensión o esa cuestión que está sin resolverse, esas dos experiencias, es lo que quiero que pensemos que es el cuadro perfecto para hablar de la predicación de los apóstoles, porque si estos huracanes nos recuerdan el valor de la vida, por favor, veme tantito, lo que hace la palabra de Dios es que nos hace no necesariamente valorar la vida, para eso tenemos los huracanes, para enseñarnos que la vida es importante y que vale.
Pero lo que hace el Evangelio o la presentación de los apóstoles, su predicación, nos hacen valorar la vida de Jesús. ¿Sí ven la diferencia? En otras palabras, la vida de ustedes y mi vida es obvio que son importantes. La vida de nuestros hijos son importantes, pero más importante es la vida de ¿quién? Y menciono esto porque típicamente lo que hacemos o lo que hemos hecho es que nos hemos acercado a Dios para que Dios añada valor o dirección o protección a nuestra propia vida, de lo cual no estoy en contra y espero que tu vida mejore y espero que tu condición sane si es que acaso estás enfermo o lo que sea. Pero lo más importante del ser humano no es tanto que su vida mejore. Lo más importante del ser humano, que es lo que hemos estado estudiando a través de los libros de los Hechos, es de que independientemente cuál sea la condición, de dónde venga o hacia dónde se dirija nuestra vida, valoremos la vida de quién. De tal manera que Pablo dice esto: para mí el vivir no es el mejoramiento de mi vida, es la vida de quién, de Cristo. Y si ese es el caso, Pablo termina diciendo, entonces el morir ¿qué es? ¿Sí ven lo que está sucediendo aquí? En otras palabras, Pablo no se acerca al Evangelio o no fue transformado para que su vida simplemente creciera en valor, su vida fuera más estable, su economía fuera más sólida y su salud mejorara. Es obvio que no estamos en contra de nada de eso y por eso hacemos los esfuerzos que hacemos para mejorar la vida en Houston, la vida en Corpus Christi, y eventualmente tendremos que salir al rescate como nación, como iglesias en la Florida. ¿Sí me explico? Lo hacemos. Pero lo más importante no es el mejoramiento de nuestra vida. ¿Qué es lo más importante? La vida de Cristo. Es lo más importante. Ahora, ¿por qué? Esta es la razón por qué es lo más importante. Porque la vida de Cristo, no nuestra necesidad de mejorar nuestra vida, pero la vida de Cristo en la tierra es lo que nos ayuda a entender la grandeza de nuestro Dios, la magnitud de nuestro Dios. Nos enseña a ver la santidad de Dios, el carácter de Dios, de tal manera que como cristianos, dijimos la semana pasada, el ser cristiano significa, eso es lo que significa ser cristiano, que inicia aceptando a Cristo, pero el resto de la vida es literalmente disminuir mi persona e incrementar la persona de Dios, la persona de Cristo. Eso es ser cristiano. Ser cristiano, que me lleva toda la vida, es que gradualmente, dice Pablo, con Cristo estoy juntamente disminuyendo, de tal manera que ahora el propósito de yo disminuir es para que Él incremente. Entonces, lo último que deseamos es una generación de cristianos que simplemente seamos mejores padres, mejores miembros de iglesia, mejores esposos, mejores abuelos. Todo es importante y ojalá seamos mejores. Pero lo más importante es que independientemente cuánto tiempo vivamos en la tierra, cuándo sean nuestros días que terminan y llegamos a esos años en los cuales empiezan los dolores y los achaques, ¿sí? La presencia, la santidad, la gracia, el amor de Dios incrementa. De tal manera que la semana pasada yo les puse esto enfrente, porque si recuerdan a Simba y a Mufasa, en esta escena cuando Mufasa salva a Simba, ¿sí? Cuando la estampida de los toros viene y Mufasa tiene que lanzarse por su hijo y lo salva, piensen en esto. Cuando hablo de la vida de Jesús y su importancia de Jesús en nuestras vidas, es que Jesús nos presenta quién realmente es Dios, su grandeza, lo cual es un Dios grande, de tal manera que ustedes ven a un león que es feroz por naturaleza. Sí, por eso me llama la atención esos videos donde sale en la televisión que de repente el león atacó a la persona, ¿se acuerdan? Al domador. ¿Saben de qué estoy hablando? De lo cual mi reacción es un león, tiene instintos y eso es lo que hacen los leones. ¿Sí me explico? En otras palabras, yo sé que es un circo, yo sé que es un domador y no me da gusto que los ataquen, pero ¿por qué nos sorprendemos que el león haga lo que los leones hacen? ¿Sí me explico? Entonces en este caso, piensen en Mufasa como león, que su trabajo es devorar, es un ¿qué? ¿Predador decimos? Es aquel que su función es simplemente, ¿qué es lo que hace él por naturaleza? Destruye. Todo lo que entra en sus garras, todo lo que entra en su mandíbula, en sus dientes, va a pasar a mejor vida. ¿Sí me explico? Es la naturaleza de este animal. Entonces, cuando pensamos en Cristo, lo que hace Cristo es que nos da ese contraste bíblico de que Dios es un Dios grande, consumidor, que su presencia consume al ser humano. ¿Sí me explico? Es un Dios en el cual, esta mañana, escuchen lo que voy a decir, la salvación de la vida del hombre
La salvación del corazón del hombre principalmente o primordialmente no es de un infierno, es precisamente de Dios. ¿Por qué? Porque si alguien tiene que temer el ser humano, no es a Satanás, no es a la muerte, no es al infierno. ¿A quién debe temer el ser humano? A Dios. Y se los dije la semana pasada, el problema con el cristianismo hoy en día, con el ser humano en general, es que no tomamos en serio a Dios. De tal manera que ese es el Dios que es el león, que es el rey, que es feroz, que es agresivo, pero a la misma vez, piensen en esto, con esa misma mandíbula, con esos mismos colmillos, tiene la habilidad de tomar a su cachorro. ¿Lo han visto eso? Toma un cachorro y ¿qué es lo que hace? Con una delicadeza que es inexplicable. ¿Qué es lo que hace con el cachorro? Lo levanta y lo guía y lo protege. ¿Sí me explico? Esa es la imagen que yo creo y estoy convencido que la palabra de Dios enseña a través de Cristo, que presenta. Es la santidad de Dios, es la grandeza de Dios, donde toda persona salva tiene que abrazar o entender que el Dios de ira, el Dios de justicia, el Dios de disciplina, el Dios que no puede ser burlado, el Dios que tenemos que temerle, es el mismo Dios que ¿qué? Que es amor, que es perdón, que es aquel que obviamente nos ha entregado a su mismo Hijo. Esta es la imagen de la cual partieron los apóstoles para predicar el Evangelio. Y es ahí, cuando el hombre abraza esas dos cosas, que el hombre puede entonces considerarse, sola y exclusivamente ahí puede considerarse un creyente. En otras palabras, no hay tal cosa como creyentes que solamente vean una o solamente vean otra. ¿Sí me explico? El ser creyente es la combinación de ambos, de tal manera que, hablando de la predicación de Pedro en este caso, él dice que todos los creyentes, los que abrazaron este concepto de ira con amor, el Dios que no puede ser burlado, pero que en su misericordia nos entrega a su propio Hijo en rescate por nosotros, es que ahora estaban, ¿qué dice? De tal manera que estaban juntos, tenían todo en... Sí, entonces por favor escuchen esto, porque aquí es donde quiero que entiendan esto, que entendamos esto. Si la salvación principalmente no es de un infierno, la salvación principalmente es de Dios. Tenemos que temer a Dios. Inclusive, escuchen esto, para mí la salvación, déjame hacer otra referencia. Para mí el infierno, si quisieran una definición del infierno, para mí el infierno es simplemente estar ante la presencia de Dios sin un mediador. Ese es el infierno. Voy a decir una vez más, el infierno para mí es estar ante la presencia de Dios sin sí, lo he ilustrado eso anteriormente, porque los sistemas eléctricos tienen tres fases, tienen positivo, negativo y neutral. Y en neutral lo que hace es que lo manda a tierra, porque la electricidad es un poder incontenible, de tal manera que para que la electricidad sea beneficiosa en lugar de que sea una amenaza para mi vida, si no ponemos ese neutral, si no ponemos estos polos positivos y negativos que componen esto y no los ponemos en tierra, potencialmente nuestros aparatos de aire acondicionado, potencialmente nuestro sistema eléctrico puede ser dañado en lugar de beneficiado. Entonces, lo que hace la fe o la persona de Cristo es que nos da la habilidad de tener a Dios en su grandeza, lo cual es incontenible, lo cual es incomprensible,